Este primer punto se llama la casa de oración de María. Y nos dice en Hechos capítulo 12, versículo 12. Pedro se orientó y fue a la casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Palabra de Dios. Si oraron en este grupo, parece que no han orado. Vamos a pedir otra vez al ministerio que se pare otra hora para orar. A ver, palabra de Dios. Repita conmigo, un hogar convertido en un refugio de fe. Pedro fue liberado milagrosamente y cuando el ángel a Pedro le saca de las ataduras y Pedro queda ya en lugar, en la calle afuera, dice la palabra que Pedro estaba dormido, todavía como dormido, y se orienta, dice aquí en el versículo 12, y lo primero que Pedro busca y quiere ir y se conduce es a la casa de María, pero no es ni la Magdalena ni la mamá de Jesús, por si acaso es otra María, ¿ya? Y esta María, más aún, es madre de alguien muy especial, de un joven llamado Juan. Pero este joven llamado Juan no es Juan el apóstol, por si acaso, ¿no? Porque a veces leemos los nombres y pensamos que son los mismos. No es María, madre de Juan. No, es otra María. Y este Juan es su hijo Juan, pero es otro Juan, no el apóstol, por si acaso. Quede clarito aquí ahorita eso. Y más aún, la Biblia, mejor dicho Lucas, quien escribe los hechos, aclara, este Juan es conocido como Marcos, dice, para que entiendan, y de aquí en adelante vamos a llamarle a este joven Juan Marcos, ¿ya? Para que usted comprenda que no es Juan el apóstol, se llama Juan Marcos. Y dice que en la casa de María, madre de Juan Marcos, estaba mucha gente reunida en oración y todos intercedían por Pedro. Entonces llega Pedro a esta casa que es un refugio de oración para aquellos que han aceptado, han albergado la fe, y es un sitio especial. Verán, y es verdad, no en todas las casas pasa este acontecimiento, que los hermanos del grupo oración se reúnen para orar, para discernir, para clamar, para también poder hacer confraternidad. Nuestra casa tendría que ser el modelo de esta María, la madre de Juan Marcos, donde ella María, abre las puertas de su hogar y de su corazón, porque creo que la puerta realmente es fácil abrir, pero las puertas del corazón, esas son las que necesitamos que se abran. Ella es una figura muy clave en la comunidad, en la que permite que los miembros y los líderes de la iglesia encuentren un refugio. Por eso es que Pedro, cuando le pasa esto, él lo primero que piensa es en la casa de María. No pensó en ninguna otra persona, en ningún otro lugar. Y más aún, Pedro, saliendo de la liberación milagrosa, lo primero que dice, la comunidad está en la casa de María. Me voy para allá. Y qué lindo es pensar que cuando uno está pasando una tribulación o está saliendo de una tribulación, pensar en la casa de mi hermano, que siempre yo voy a tener refugio, consuelo, oración, y hasta mi hermano en un momento un plato de comida, o no. O dicen, chuta, llegó la Joana, dicen, ¿no es cierto? Escondan el pollo que compramos. Ay, Roberto justo nos cae en el café, dicen, ¿no es cierto? Yo que traje panes de chocolate. No, mi hermano. Pedro ¿qué dijo? Yo sé que en la casa de María está mi comunidad, me voy para allá. Y ahí sucede algo impresionante. María, que tenía este hijo, empieza él también a vivir la dinámica de la comunidad. Posiblemente ustedes que son aquí madres y acogen sus casas al grupo oración y a sus hermanos de la fe, ahí están sus hijos.
Usted es la líder, usted es la que les recibe, usted es la que abre las puertas, la que prepara la comida, usted es la que está en oración, dirige con los hermanos, y posiblemente sus hijos están ahí sentados. Y parecería que ellos no oyen, no entienden, no absorben. ¿Saben qué? Lo están comprendiendo todo. En mi casa pasó lo mismo. Yo les había contado 1000 veces. Yo no quise ir al grupo oración. Mi mamá llevó el grupo oración a la casa. Ahí sí, a ver si de dónde me escapo, ¿no es cierto? Y de repente, la casa mía pasó algo similar que en la casa de María. Comenzaron a llegar los servidores, el ministro de música repasaba en la sala de mi casa. Y yo ya, consciente, inconsciente, aunque pasaba por el pasillo, pero ya les oía cantando. Les oía orando. Les oía compartiendo la Biblia. Y algo me iba como que entrando, ¿no? Y algo me atraía también. Al fin de cuentas, como Juan Marcos. Por eso qué importante es que en nuestras casas nosotros jamás regodeemos a la comunidad. Y cuando en algún momento el grupo oración diga vamos a hacer oración en las casas, en un momento, hermanos, haya, no sé, vigilia, intercesión, usted muérase por esa puerta de su casa. Porque posiblemente en su casa está esperando Juan Marcos. Juan Marcos para que llegue a la comunidad y empiece en él su vida de fe. Entonces, en todo este punto miramos la casa de María, es el punto de arranque. Y qué bonito saber que el grupo oración se extiende de estas 4 paredes a las células principales que tienen que ser nuestros hogares. Porque aquí somos todos bonitos, ¿no? Pero ¿cuándo abro las puertas de mi hogar a mi grupo oración? ¿Cuándo también me emociono para que ellos vengan? Y qué feo es, y con esto termino este punto, qué feo es cuando suceden las novenas de Navidad, la novena al Niño Jesús. Son 8, creo que 9 días. El primer día están todos, hermanos, pero el último día de la novena solo está el burro, está el buey y unos 2 pastores medio dormidos, oiga, ¿no es cierto? El resto no aparece. Yo por eso digo, cuando llegan las novenas digo, por Dios no háganle, digo, porque es feo que al final el hermano llega emocionado, que venga a la comunidad, y hermanos, nos encontramos solo el niño Jesús, María y José, oigan. Así que aprendamos de la casa de María. Amén. Amén. Ya, este es el arranque, les dije, son 7 momentos. El segundo punto, va usted más abajito en el versículo 25, estamos en el capítulo 12. De Hechos de Apóstoles. Hechos 12, 25. Este segundo momento se va a llamar el comienzo del viaje misionero. Por lo cual, repítame la frase lema con fuerte voz. El joven. Solo acá nomás. Más fuerte. El joven. A ver, fuerte. 1, 2, 3. El joven se hace discípulo. Y se une a la misión. Y dice la palabra de Dios, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien. Entonces, aquí miramos que Juan Marcos es topado por la comunidad, es contagiado por el testimonio de Pedro, es llenado por la oración que hacían en su casa y es atraído por la persona de Jesús. Y él, que simplemente era el joven de la casa, decide unirse a una travesía loca, la evangelización al mundo pagano. Y se va con 2 hombres tremendos. Se va con Bernabé y se va con Saulo. Dese cuenta. Pero Juan Marcos se va un poco como que en familia porque Bernabé era su primo. Y eso sí nos dicen también en las cartas. De esa manera, miramos en este joven en el cual se le da la confianza de los primeros pasos en un potencial colaborador. Y aquí vemos qué importante que los Bernabés
y los Saulos, los mayores en los grupos, los servidores, los líderes, los que llevan este contingente, aprendamos a incluir en nuestras misiones de evangelización a los Juan Marcos. Le incluyeron, le llevaron. Y más aún, él estaba ahí, pues, miren, recién dando sus primeros pinitos, recién dando su primera, abriendo recién sus ojos a lo que era la evangelización. Para él, Bernabé y Saulo eran sus modelos a seguir. Él lo estaba aprendiendo todo de ellos. Y como muchos de nosotros, miramos en los servidores realmente esos heraldos del Señor. Y qué responsabilidad que nosotros como servidores seamos testimonios dentro y fuera de la misión, dentro y fuera del grupo de oración. Porque, ¿se acuerdan cuál fue la gran queja de Jesús a los fariseos? Las 7 maldiciones. En una de ellas les dice: ay de ustedes fariseos hipócritas, porque cruzan, miren lo que dice, cruzan cielo y tierra y mar para acoger un adepto. Y una vez que lo convierten, le hacen hijo del diablo peor que ustedes, le dice Jesús. Oigan, qué tremendo lo que les dice Jesús a los fariseos. Hipócritas, fariseos, dice, cruzan cielo, tierra y mar para tomar un adepto, uno. Y cuando lo convierten, le hacen hijo del diablo peor que ustedes. Yo cuando leí ese Diosito, Dios mío, qué responsabilidad que nosotros, cuando tomemos a los Juan Marcos, que vienen ya después de nosotros, hermanos, ellos se vuelvan en discípulos de Cristo, pues, y no como le dijo Jesús a los fariseos, en hijos del diablo, peor que ustedes. Porque lamentablemente, y eso sí entiéndalo, todos, usted, también yo, no creerá mi hermano que yo vivo solo con una aureola en la cabeza. Usted y yo todos tenemos algo lamentable aquí en el grupo y en cualquier círculo social que usted ingresa por primera vez. Y eso se llama la máscara de la hipocresía. Sí, porque aquí, hermanos, nosotros tratamos de encajar en un ambiente espiritual, pues. Y tenemos que mostrar la mejor cara, la mejor sonrisa, dadivoso, amable, amigo, sonriente, todo. Y eso que una vez le hablaba con una esposa en el grupo, digo, ¿por qué no vienes? Es que mi esposo que está allá no es mi esposo, dice. Ese es otro, dice. Porque el que está aquí es bravo, malgenio, gritón, y porque él es así, yo no quiero ir, dice. Entonces, los Juan Marcos, que son incluidos en la misión, tienen la responsabilidad, su Bernabé y su Saulo, de ser testimonios para ellos, para que ellos empiecen a aprender lo que es, primerito, la conversión de nuestras vidas, lo que es también nuestras vidas de fe y de oración. Me acuerdo cuando recién estaba, yo tenía creo que 18 años, y por primera vez me acuerdo que me invitaron a un ministerio de alabanza, que vaya con ellos a un seminario que era en Tumbaco. Entonces les veía a ellos santos, oiga, al que tocaba, al que cantaba, al que hablaba en lenguas, al que estaba ahí, los que ministraban. Yo era jovencito, 18 años, recién cumplí los 18, saliendo de una vida de total oscuridad, después de un encuentro con el Señor en mi vida muy fuerte, pero ellos fueron para mí también mis precedentes, mis modelos a seguir, hasta que un día veníamos de esa misión y de repente estábamos en un carro de una hermana que tenía una furgoneta, y el que tocaba la guitarra le dice al otro que tocaba el bajo, le dice, oye, ¿qué es? ¿Cuál es la mejor para vos, ve? Yo pensé que estaban hablando de alguna alabanza, oiga, de verdad. Total, había sido que paramos de la gasolinera y estaban todas era de inauguración, y todas las que suministraban la gasolina eran chicas. Entonces él le dice, ¿cuál es más buena para vos? Le dice, ve. El otro, esta, dice. Oiga, ahí se me acabaron los santos, pues, oiga. Y me encontré que ha sido puro hombre, ¿no es cierto?, que ha estado ahí. Yo era como Juan Marcos, estaba viendo en ellos también
el modelo a seguir. Y vaya a ser que nosotros contaminemos a nuestros Juan Marcos que están viniendo tras de nosotros, con nuestros problemas, con nuestros chismes, con nuestros malentendidos, con nuestros enredos, con nuestras verdades tergiversadas. Y ¿saben qué? Yo le voy a pedir algo en nombre de Jesús. Si usted tiene alguna vez algo que no le gusta de su servidor, de su equipo, de su párroco, no hable nunca frente a sus hijos. No hable nunca frente a sus familiares, porque ellos lo están asimilando todo, lo están escuchando todo. Para usted fue un comentario nomás. Para usted fue tal vez algo que vino y fue, pero usted sigue en la iglesia. Pero ellos tienen la razón suficiente para después decirle, yo por eso no quiero ir a la iglesia, por eso no quiero ir al grupo. Cuídese. Yo recuerdo cuando Santiago era coordinador de Quito, y a veces había cuestiones de que había que coordinar, o el grupo, algún problema, alguna cosa que tenemos. Santiago, estábamos en la sala y dice, Pepe, espera, me dice, ¿qué te parece? Vamos a comprar unas cosas, ahí vamos conversando, me decía él. Y después me decía, ¿sabes qué? Hay cosas que a mí no me gustan hablar de la renovación en la casa, decían, porque hay cosas que ellos no tienen ni que saber, porque son cosas que tenemos que pastoralmente solucionar, decía él. Yo digo, ¿sabes qué? Tienes mucha razón. Así que, por favor, a nuestros jóvenes que recién son traídos, nuestros Juan Marcos en sus primeras misiones, no solo mostremos la máscara de la hipocresía de que somos triples santos, sino seamos auténticos. ¿Cómo somos? ¿Los quiénes somos? Pero en ese camino, que sea Juan Marcos que vaya aprendiendo de nosotros, hermanos, lo que es el auténtico camino de la fe. Y como decía Jesús, no los convirtamos en hijos del diablo peor que nosotros. ¿Ya? Punto 3. Ahora sí, Juan Marcos, verán, él va evolucionando. Verán, tomarán, le agarrarán en el, como dicen, el hilo. Primero era en la casa, ¿se acuerdan? Ahí Juan Marcos, viendo y saliendo, viendo a la Pedro, a los todos. Después, sus primeros piñitos en la misión. Dijeron, vamos. Ahora el tercer punto se va a llamar Juan Marcos el ayudante. Y quiero que repita conmigo fuerte. Sirviendo en la sombra. Sirviendo en la sombra. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Verán lo que dice ahora en Hechos 13:5, el siguiente capítulo. Hechos capítulo 13, versículo 5. Dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían a Juan de ayudante. Palabra de Dios. Vean, se dan cuenta, Juan era él, ayudante. Así es. Yo cuando entré a la renovación y cuando entré a mi primer ministerio de alabanza, hermanos, yo entré de bajista y arreglista, pues. Subía y bajaba los equipos y arreglaba las bancas. ¿Y saben qué? Yo era feliz, pero yo no sentía más gozo en mi vida de poder yo arreglar las cosas para los músicos, limpiar, barrer, trapear. Y hasta ahora, mi hermano, no crea que se me ha acabado esa chamba. Yo sigo en esa chamba. Porque el que no sabe ser ayudante, que no se meta a ser apóstol, mi hermano. O sea, eso le digo clarito. El que no sabe ser ayudante, mejor que no se meta a ser apóstol. Porque tenemos que aprender a ser ayudantes como Juan Marcos. Él ayudaba a los predicadores en la parte logística, a llevar los cables, los parlantes, la consola. Mientras Pablo predicaba, él tenía que estar atento que el sonido esté bien, que no falte nada, que haya el agua para que se escuche bien, para que las bancas estén distribuidas. Bueno, Juan Marcos era el ayudante y lo que tenía que hacerse logísticamente, ahí estaba Juan Marcos. Y Juan Marcos para este y Juan Marcos para acá, y que por favor trae la comida para Pablo, y que anda a ver a... Hermanos, para eso son los ayudantes. Y cuando usted es gozoso en las sombras, por eso es que la frase, el punto era sirviendo en las sombras. No se ve a los ayudantes, hermanos.
No se ve el trabajo de hormigas que está por detrás. No se ve a los que están por detrás. No se les ve. Se le ve siempre al que está delante, al predicador, al ministerio. Pero no se ve a todo, hermanos, todo el ejército de gente que mueve el congreso, el evento, el seminario, la asamblea. Sin toda esa cantidad de gente que está en las sombras, no se podría llevar adelante un evento de evangelización. Necesitamos muchos Juan Marcos que tal vez no están adelante en el ojo de la predicación o en el ministerio, pero hermanos, están en la intercesión, están de arriba para abajo en la parte logística, que falta una cosa, que falta otra, que van para acá, que vuelven, que están sudando y que traen, porque eso necesitamos, ayudantes. Y eso es muy lindo en Juan Marcos. Y este viaje refleja la importancia de este ministerio y en el cual nosotros tenemos que añadirlos a los que van con nosotros. Porque también nosotros hemos sido en un momento ayudantes. Y recuerden, ayudante viene de ayudador. Y le pregunto a usted, ¿quién es el gran ayudador? Es el único, el Espíritu Santo. ¿Cómo se le conoce al Espíritu Santo? Como Él, ayudador o el paráclito. Paráclito, ¿no es cierto? Paráclito que significa el ayudante. Oigan, ¿el Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Sí. Solo acá nomás dicen que es Dios. ¿Eso no es Dios? Sí. Es todopoderoso. Amén. Creador de todo lo visible e invisible. Amén. Dador de todas las gracias. Amén. Y Él es el ayudante, ¿qué le parece? El Espíritu Santo es el ayudador o el ayudante. Y Él es el que nos ayuda. Y a veces, qué pena, si le tratamos hacia el Espíritu Santo nosotros, dijo, que nos dé el vaso de agua, que lléname, que sáname, que tócame, que solo dame esto. Y el pobre Espíritu Santo le tenemos como a Juan Marcos, de un lado para el otro. Pero a veces es todo, menos mi amigo, menos mi compañero. A veces solo es mi ayudante. Pero Él prefirió ser el ayudante. Porque sabe que nosotros necesitamos también a aquellos que están con nosotros en este momento. Y Juan Marcos es este hombre. Y dice la palabra, y no lo pone de gana, estaban en Salamina. Salamina quedaba en Chipre. Y esa es la ciudad natal de Bernabé. Y más aún, como les dije, Bernabé en Colosenses 4:10 dice que Juan Marcos era primo de Bernabé. O sea, en pocas palabras, Juan Marcos en su primera misión, donde estaba de ayudante, estaba en la ciudad natal de su primo Bernabé. Estaba en un lugar familiar, en un lugar conocido. No estaba lejos, sino estaba, digamos que en un sitio que para él todo lo era pues muy natural. Y eso es bueno. Cuando nosotros entendemos que con los que estamos, no necesitamos, hermanos, irnos de misiones al Congo, al África. Vámonos de misión a meternos al páramo 15 días. Vámonos de misión allá por el Chota. Vámonos con nuestros jóvenes de misión a lugares que ellos conozcan, que ellos sean familiarizados, a lugares que hay dentro de la propia ciudad, orfanatos, ancianatos, conventos, sitios, lugares que ellos ni se dan ni por enterado que ha habido, pero los hay dentro de nuestras propias realidades, empezando desde aquí, porque a veces nosotros pensamos que misionero nos suena, hermano, meternos a la jungla, pero ¿saben qué? Hay mucha misión en esta selva de concreto, en estas realidades, donde tenemos que llevarles a ellos, donde los propios compañeros, amigos del barrio, donde tenemos nosotros que incluirles en sus propias familiaridades. Y eso hicieron con Juan Marcos. Era en el lugar de su primo Bernabé, donde él un montón de veces se fue a visitarle y él conocía de memoria. Amén. Entonces vamos mirando la evolución. Hasta aquí, digo, qué bonito, ¿no? En la casa, invitado a la primera misión, ahora eres el ayudante, cada vez como que Juan Marcos va iniciándose más, emocionado, contento, feliz, escuchándole a Bernabé, a Pablo predicar. Bueno, yo diría, la luna de miel, ¿no es cierto? Qué lindo cuando es en ese momento. Yo diría,
Ojalá nunca pasara, pero tiene que pasar. Por eso el cuarto punto se va a llamar el retiro de Juan Marcos. Y dígalo conmigo, fuerte, ¿cuándo el camino se vuelve difícil? Cuando el camino se vuelve difícil. Las decisiones son amargas. Las decisiones son amargas. ¿No es cierto? Cuando las cosas son difíciles, las cosas son amargas. Y con esto les cuento una historia. Una vez estaba un barco que se estaba hundiendo y el capitán: se hunde el barco, por favor tomen los chalecos salvavidas, se hunde el barco, por favor vayan a los botes salvavidas, se hunde el barco, por favor aunque sean las puertas, pero en algo, láncese. Y todo el mundo alborotado, y ahí estaba uno sentado, leyendo. Y cuando el capitán ya se corría al último bote, le queda viendo, le dice: oiga, ¿qué le pasa? Le dice: el barco se hunde y usted está aquí leyendo. Y el otro: ni que el barco fuera mío, dice, ¿no es cierto? Ni que el barco fuera mío. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa actitud? El barco se hunde, ni que fuera mío el barco. ¿Hay problemas en el grupo? Ahí está, ¿por qué les eligieron a esos servidores, no es cierto? Y a veces, cuando vemos las cosas difíciles, lo primero que hacemos es: patitas, ¿para qué se hicieron? Me voy del grupo, me voy de la parroquia, me voy del ministerio, me voy del servicio. Y lamentablemente, en este momento dice en Hechos 13:13, lamentablemente Juan Marcos tomó esa decisión. Pues dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí viene un punto crucial, pues esta decisión amarga de Juan Marcos fue vista para Pablo como un fracaso en la evangelización. Y esta decisión de Juan Marcos fue por su propia juventud, fue por el miedo, fue por razones personales. Los estudiosos, los teólogos dicen que tal vez Pablo sufría mucho una enfermedad, tal vez los retos de la evangelización que eran muy claros, muy fuertes. Fueron momentos de incertidumbre, por tal vez algún mal genio de Pablo, algún chiste medio raro de Bernabé, la dureza del viaje, pues estaban zarpando, estaban yéndose duro, había una fuerte oposición espiritual. Hermanos, un montón de cosas que influenciaron que Juan Marcos dijo: hasta aquí queda esto, nos vemos, me retiro, hasta luego, esto está bien complicado, me voy. Se fue Juan Marcos. Y es difícil, es complicado en verdad, cuando suceden este tipo de retiros de las comunidades, de los grupos. Y cuando nosotros nos sentimos con el corazón dolido, con el corazón un poco como consternado, en el cual decimos: se fue este hermano, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué el Señor me lo quitó? ¿No es cierto? Y usted dice: bueno, hay muchas razones, ¿no? ¿Qué será? Que el mal testimonio, que dije de más, que vio. A la final se fue Juan Marcos. Y es doloroso cuando la comunidad o nuestros jóvenes se apartan. Pero este solo es como el eslabón del punto 5. ¿Por qué? Porque aquí viene en el punto 5 un momento que ahora sí empieza recién la predicación y hacia dónde queremos ir todo este tema, mi hermano. Porque el punto 5 se llama la segunda oportunidad. Y eso nos va a decir en Hechos ahora capítulo 15, verán. ¿Dónde empezamos? En el 12 empezamos, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a Hechos 15, del 37 al 39. Dígalo conmigo ahora fuerte. Las segundas oportunidades. Es el valor en la vida cristiana. Ahora, ¿qué nos dice en Hechos 15, del 37 al 39? Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
Pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, acá dice en la latinoamericana, que se acaloraron tanto que se separaron del uno al otro. Bernabé tomando a Marcos, navegando a Chipre, y Saulo se fue con Silas. Se pelearon. Hermanos, el nombre de Bernabé significa hijo de la consolación. Y él, como familiar de Juan Marcos, quiso darle la segunda oportunidad en la misión. Está bien, la primera vez nos dejó botando, nos dejó ahí tirando los cables, nos dejó hablando, la guitarra, todo. Se fue, no sé, criticando, pero como Bernabé, que era un hombre de consolación, era de fácil perdón, viraba la página, dice, no importa aquí lo que pasó, lo que Juan Marcos, todo joven hace esto alguna vez, incluyámosle nuevamente, a él no importa, como aquí algunos nosotros somos, ¿no es cierto? Siempre estamos pensando, busquemos al hermano que se fue, otra vez, otra oportunidad, ya van 20 veces visitando la casa y el hermano no vuelve, y siempre están llamando, insistiendo, siempre hay estos Bernabé en los grupos. Dale, no quieren venir, y ahí están, como dicen vulgarmente, como la burra al trigo, ¿no es cierto? Ya, siempre hay ese Bernabé. Pero también en la comunidad, hay los Pablo, mis hermanos. Y a veces, yo creo que hay muchos que dicen, no, ya no siga insistiendo, ya no vaya. Porque hay unos como Bernabé, otros como Pablo. Y Pablo dijo, no, quiero que él venga porque ya nos dejó votando una vez, le dijo a Bernabé. Aquí yo no quiero cobardes, ni ratas que se escapen cuando son del barco. Y dice que se pelearon estos dos. Pero vean usted, lea hasta el capítulo 15 los Hechos. Bernabé y Pablo eran como Batman y Robin, oigan. Qué increíble Bernabé. Si gracias a Bernabé es que Pablo empieza nuevamente a predicar. ¿No ven que a Pablo le mandaron los apóstoles 7 años nuevamente a que se siente cuando quisieron matarle otra vez allá a Tarso? Y fue Bernabé a buscarle a Saulo, y fue gracias a Bernabé que se hicieron las primeras misiones evangelizadoras. Bernabé en la vida de Saulo fue increíble, no fue cualquierita nomás, no fue el panita del barrio. Para Saulo, Bernabé fue alguien sumamente importante en su vida pastoral, para que él sea el gran Pablo que predicaba. Se debe mucho a él, porque Bernabé más aún le presentó a los apóstoles. Pero ahora ya pasaron los años, pasaron las 2 primeras misiones evangelizadoras, y ahora Pablo ya es el gran Pablo de predicador. Ahora él es el que está al frente, el servidor. Y ahora él dice, Juan Marcos no viene conmigo. No viene, y yo no acepto, y se pelearon. Qué bueno que aquí no pasa eso, mis hermanos. Qué bueno que aquí no sucede ese tipo de cosas, este tipo de peleas entre servidores, este tipo de cosas que hay a veces detrás de los equipos que se pelean, que se ponen bravos, que sí, que esto, que el otro, que yo pensaba de esta manera, que por qué y para qué, y a un momento llegan y plagas, dicen yo no puedo seguir en este grupo oración. Y uno vería esto como algo grave, duro, difícil, pero saben que Dios saca provecho de todo. Porque Bernabé se fue con Juan Marcos a una misión y Pablo se fue con Silas a que les apalen en otra misión. Así pasa, mis hermanos, así sucede. Y así Dios a veces saca de esas divisiones o problemas pastorales también su gloria. A veces al momento no vemos, pero cuando el Señor tiene planes mayores, entonces ahí miramos con el tiempo. Pero aquí sucede algo. Juan Marcos fue rechazado. Juan Marcos sintió el amargo cáliz del rechazo.
Y sí es complicado sanar estas heridas. De aquí vemos sanar heridas entre servidores, Bernabé y Pablo. Dos grandes servidores peleados. Dos grandes servidores tomaron caminos diferentes. Y en eso, hermanos, la comunidad metida. Marcos por un lado, Silas por otro lado, y todos regados por todas partes. Suceden estas cosas y la división a veces es una cosa muy difícil de trabajar en la comunidad, muy duro de superar. Quedan muchas cosas que con el tiempo, diría yo, otra vez hasta con los años y con la oración de rodillas en el Santísimo, uno tiene que superar estas divisiones, estas, digamos que, razonamientos diferentes ya entre líderes. Porque Pablo tenía su razón y Bernabé también su razón, pero ninguno de los dos quería ceder. Y a veces nos pasa eso en los grupos de oración. Los cederos tienen razón y ninguno quiere ceder. Y pasa a veces que el camino más rápido es mejor nos separamos. Aquí nos dividimos. Y ahí es cuando quedan en nuestras comunidades de oración los que quedan con heridas muy profundas dentro de los grupos de oración. Y son heridas, ya no, como cuando usted se acordaba, es que a mí me hirió tal vez hace años una vecina, un profesor, un enamorado, mi esposo, o heridas muy fuertes en la vida, en un trabajo, alguna cosa. Ahora ya son heridas pastorales, pues. Ahora son heridas ya que vienen dentro del servicio de Dios, que uno tendría que decir, pero ¿cómo hay heridas? Pues en el camino de fe las hay. Y hay heridas entre líderes y servidores. Y a veces irreconciliables. Tanto es así que se dividen, que se separan, que dicen, ¡ay, queda! ¡Ay, quédate vos! Yo me voy a ver por acá. Y no estoy hablando más que otros más, que el gran Pablo y su amigo Bernabé. Porque sucede esta división y estos desacuerdos misioneros a veces porque Dios también quiere sacar provecho en nuestras propias debilidades. No tendrían que pasar estas cosas, pero las pasan en los grupos de oración. Suceden, las vivimos. Cuando hay motivos de murmuración, motivos de escándalo, motivo de división, motivo de chisme, de pelea, pasan, suceden. Y superar estas situaciones requiere de mucho tiempo y oración y confesión. Entonces, no crea que a mí nunca me han dicho nada por las espaldas, ¿no, hermanos? Hermanos, se me llega más rápido que el extra, oigan. Entonces, una vez, no, voy donde el padre, le digo, vea, empiezo a contarle todo esto, vea. Y sin dar motivo le digo, oiga, le digo al padre. Y con hermanos de la comunidad del padre, le digo así conversando. Entonces el padre me dijo unas palabras muy sabias. Me dijo, lo que pasa es que, me dijo, y ahí me dio cuenta en el clavo el Espíritu Santo. Dice, lo que pasa es que cuando el ego es lastimado, es muy duro sanarlo, me dice. Porque lo que te ha lastimado, dice, no es una mano, un pie, un dedo. Es tu ego, me dice. Y ese ego está lastimado. Ahora me dice él, anda ahora y dile algo a Jesús. Señor, dame parte, no, que mi ego sea tu ego, Señor. Dice, porque Jesús también tiene un ego. Es que todos tenemos un ego personal, hermanos, ¿sí saben, no? Es que tenemos un ego, es la construcción de nuestro ser humano, ¿ya? Decía, ahora, Señor, permite que tu ego sea el mío. Ahora usted piense cuál era el ego de Jesús, pues oiga, hasta ahí quedé yo. Porque Jesús es nuestro modelo a seguir, pues. Entonces, si usted ve el ego de Jesús, dice que él, siendo de condición divina, tomó forma de siervo, humana, condición en la cual le llevó hasta la muerte en la cruz. Y si usted ve en el camino desde la pasión, ¿qué pasó, pues? ¿Qué empezó? La difamación, pues. Dice que los testigos venían uno tras otro ahí en el patio frente a Caifás, Anás y todo el consejo del Sanedrín a darles testimonios falsos contra Jesús, pues. Y dice el Evangelio que ni entre los testigos falsos se ponían de acuerdo para difamarle a Jesús, pues.
Y cuando yo pensaba en eso, que Jesús, humilde, en su ego lastimado, en un momento un soldado le bofeteó en la cara, dice, ¿no es cierto? Y Jesús se acercó y le dijo, ¿por qué me pegas? Le dijo. Chuta, entonces me puse a pensar y digo, Dios mío, ante la difamación, ante los enredos y ante el chisme, ayúdame, Señor, a tener tu ego. Eso es otra cosa. Y es cuando nosotros decimos, no es nada lo que me está pasando. Pero cuando el ego está tan lastimado, sucede lo que les pasó aquí a Bernabé y Pablo. Se separaron. Ay, Dios mío. Y aquí queda un dolor y pedazos de recoger, porque por ahí hay un montón de heridas abiertas. Quedan heridas abiertas. Entre hermanos, entre servidores, miembros del grupo oración, lo que me dijo, lo que me habló, lo que me pensó, y peor, cuando después empiezan a llegar las marejadas de chisme por un lado, por otro lado y por otro, hermanos, y empieza a doler más el corazón. ¿Y por qué duele? Porque yo amé a esa persona. Porque yo le abrí las puertas de mi corazón, porque yo con él comí, con él celebré el culto al Señor, con él adoré en la casa de Dios. Pero ahora con aquel que fue mi hermano, empiezo a recibir toda esa crítica, entonces parecería que nunca me puedo reconciliar, que nunca puedo avanzar. Y ese es el punto que pasó con con Pablo y con Bernabé. Pero vamos a mirar que lo que pasó en la iglesia primitiva posiblemente también es lo que nos sucede ahora, porque la iglesia sigue siendo la misma y estas situaciones seguimos viviendo, y por eso es que ahora nosotros, sí, eres Señor, yo quiero que me sanes internamente de toda la historia de mi vida, y el Señor lo hace. Y ahora, sáname de la historia pastoral de que te vengo yo caminando. Y aquí ustedes, como dice el apóstol Juan, seríamos mentirosos en decir que entre nosotros no hay heridas dentro de estos años de caminar, que no hay resentimientos. Pero a veces nos pasa a nosotros lo que le pasó a los apóstoles con Jesús. Fueron Santiago y su hermano y Juan, ¿no es cierto? ¿Y qué pidieron? Los primeros puestos. Danos los primeros puestos. Y Jesús dijo, no, eso no, el Padre que está en el cielo. ¿Y sabe qué hicieron los otros 10? Dice el Evangelio, que se molestaron, dice. Y yo me pongo a pensar y analizaba eso. Oigan, los 12 pidieron los primeros puestos, que es el ministro de educación el uno, el otro embajador, ¿sabe? Estaban pero en otra película ellos. Y los 10 dice que se molestaron. ¿Qué significa eso? Que los 10 chismosearon. Los 10 se calentaron, los 10 comenzaron a comérsele a Santiago y a Juan. Todo hicieron. ¿Saben qué? Menos acercarse a decirles, ¿por qué dijiste eso? Entre ellos nomás estuvieron, lara. Pero a ellos dos no tuvieron la mínima valentía de acercarse a decir, oigan, ¿qué les pasa? Pues oigan, aquí jugamos como equipo o no jugamos en nada. Se quedaron solo en el ere. Y ese es el gran problema que tenemos, que nos quedamos como los 10, solo molestos, pero nunca encaramos. Yo sí he dicho a quienes que me colaboran a mí en este ministerio, en el camino, he dicho, vean, un verdadero amigo, que yo considero amigo, es el que se me acerca y me dice, vea hermano, no estoy de acuerdo en esto, o explíqueme esto, o por favor acláreme esto. Cuidado los que hacen escándalo. Recién hice una predicación que se dice los escándalos, y me llamó la atención las palabras de San Francisco, no es de Asís, sino San Francisco de Sales, y decía él que el que provoca el escándalo es un asesino espiritual, porque mata la fe de los más pequeños. Y eso es verdad, porque los que todavía están inmaduros en la fe, al ver los escándalos en la iglesia, dicen, discúlpeme, para ser como ellos que están como perros y gatos, yo estoy bien aquí en la casa. ¿Para qué estar metido en eso? O sea, aquí tengo suficientes problemas. Váyase con su grupo a otro lado. Pero dice también que aquellos
que se tragan el escándalo son suicidas espirituales. ¿Por qué? Y sí ahí me llamó la atención. Pues que claro, pues oiga, porque uno tragarse el escándalo termina uno afectando, mi hermano. Y yo diría más aún, cuidado también con los que llevan el escándalo. Porque si muy bien un hermano, y no solo hablo de Fernando Casanova que se fue de la iglesia, sino hablo del escándalo que a veces nosotros provocamos en la comunidad, en el grupo, y llevamos el escándalo. No hemos cometido el escándalo, no hemos hecho el escándalo, pero somos tan culpables como el que comete el escándalo, porque somos pájaros de mal agüero al llevar el escándalo al grupo de oración, a la comunidad y a los más pequeños. El que lleva el escándalo es tan culpable como el que comete el escándalo, porque el resto no supiera de la situación si yo no fuera el que lleva el chisme a los demás. Y cuando yo llevo el escándalo, yo hago que los demás cometan suicidio espiritual, porque ellos se lo tragan enterito. ¿Por qué? Porque ven a mí, a un líder en la comunidad, y a mí me creen todo. Y en ese punto, mi hermano, yo se les pido, el chisme. Usted cuando alguien venga con todo el vómito que es el chisme, usted sí sea valiente y rechácele en el nombre de Jesús. Y diga, apártate de mí, porque lo que vienes a decirme no edifica ni a la persona ni me edifica a mí. Porque me vuelvo uno más de la cadena en la que empieza y no termina. Yo tenía un profesor en el colegio que decía, en la universidad, decía, señores, el chisme es malo, pero sí que desestresa, decía. Sí que desestresa, dice él. Y a veces tenemos que cuidarnos nosotros de desestresarnos demasiado con cualquiera y peor con cualquiera de la comunidad. Punto 6, dije eran 7, vean, ya se acaba la predicación. Punto 6, dígalo, más después digo, después. El punto 6 se llama la reconciliación y el valor de Juan Marcos. Para lo cual, ahora se va a saltar usted a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Miren. Es increíble lo que pasa. Juan Marcos, joven, con Bernabé, se fueron heridos, se fueron enojados, se fueron, ¿cómo más? Tristes. ¿O es lindo cuando pasan esas cosas? No, no es lindo. Uno se va decepcionado, con ganas de llorar. Es bien feo es ese punto. Pero vean lo que pasa en 2 Timoteo 4:11. Esto va a decirlo San Pablo en los años de la cautividad, cuando muchísimos años en el futuro ya estaba Pablo preso por el Evangelio. Miren lo que dice, póngame atención, si no encuentra, póngame atención. Dice esto, miren, Pablo, ya en la carta a Timoteo: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil en el ministerio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es increíble. Todo el mundo dice que le abandonó a Pablo en la cautividad, como a Jesús en el huerto, ¿ya? Él estaba ya yendo a dar su vida por el Señor, Pablo, en Roma. Y ahí el único que le acompañaba y le asistía era Lucas. Lucas, el que escribió los Hechos y el Evangelio de Lucas. Es el mismo doctor. Pero en el momento más sombrío, más duro, más difícil, más terrible, preso, con cadenas, Pablo pide que le traigan a alguien valioso. Y su nombre es Marcos. El mismo Marcos que un día dijo:
Siguiente turno, ¿no es cierto? Váyase. Pero ahora, Pablo al final de su vida reconoce el valor de Juan Marcos. Y en ese valor que reconoce de Juan Marcos señala su cambio de opinión y su sanación interior, vean. Porque al principio, ¿qué dijo? Yo no ando con cobardes, yo no ando con los que se lanzan del bote, yo no ando con chismosos, yo no con esto, váyase de aquí. Enojado Pablo. Pero ahora vemos que su opinión ha cambiado y ha sucedido de esa separación una sanación interior en el servicio. Y subraya la importancia del perdón, la restauración en las relaciones cristianas. Porque no estoy hablando ya de sanación interior, hermanos, de hace 20 años, sino de este momento del grupo de oración que usted vive. Y señala Pablo que sí podemos nosotros volver a confiar en los que se han ido, se han separado y nos hemos enojado. Si hay cómo, hermanos. Tuvo que pasar el tiempo, tuvo que pasar los años, tuvo que Pablo madurar y el mismo Juan Marcos, ya vamos a ver el séptimo punto, y ya vamos a ver qué pasó también con el Juan Marcos que se fue. A este Juan Marcos que aparece ahora en escena, es que es otro, mi hermano, no es el mismo joven ya aquí. Si ya pasaron años, ya no es el joven que estaba como ayudante. Ahora Juan Marcos es un líder de la iglesia. Ahora Juan Marcos tiene un papel protagónico dentro de la salvación. Y vemos aquí que Lucas, el médico amado, el que está con Pablo en la prisión, él da también fiel testimonio de Marcos. Pues si usted mira en los hechos, gracias a Lucas es que nosotros sabemos el camino de Juan Marcos. Porque alguien fue muy importante en la evangelización. Y vemos aquí que Pablo dice, tráigame a Marcos, porque él me es útil para el ministerio. Lamentablemente a veces tenemos que tomar caminos separados para valorarnos entre nosotros mismos, para después volvernos a decir, sí, o sea, qué chévere, ¿no? Qué bonito que era mi hermano, ahora podemos volver a compartir. Tal vez ya no en el mismo grupo, pero sí en un ministerio, en un momento duro de la fe, en un momento de cautividad o de enfermedad, en un momento de crisis emocional, financiera, matrimonial o espiritual o pastoral. Nuestros hermanos que un día fueron con nosotros, después nos son útiles también en el ministerio. Y así sucede en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando hace 28 años empezamos nuestro grupo de oración, una vez le contaba a Roberto la historia, empezamos con mi familia el grupo de oración. Yo no sabía que después de casi 14 años un día yo tenía que salirme de ese grupo de oración que tanto amé, que iniciamos con mi familia. Fueron las cosas, no nos hemos peleando con Santiago, ¿no? Él se quedó en el grupo, pero Dios quiso que a la vez con mi esposa empecemos acá en Fuente de Vida otro grupo de oración. Pero los dos grupos comenzaron a reunirse en el mismo día, a la misma hora. Era imposible estar juntos. No podíamos. Me tocó despedirme del grupo de oración, que fui 12 años servidor. Y un momento sentí que el Espíritu Santo dijo, hasta aquí llega el tren. Porque se abría un nuevo camino de evangelización. Y yo también tuve que decir, hermanos, hasta aquí queda con ustedes el sendero. Y me fui para allá. Pero qué sorpresa que ellos que estuvieron ahí también han sido útiles en el ministerio. Como ustedes conocen a Fausto, Marcelo, mi hermano Santiago y tantos hermanos que han estado ahí. Pero ya en caminos diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido que en un momento podamos madurar en diferentes circunstancias. Pero cuando nos volvemos a ver en el camino, seguimos evangelizando porque hemos madurado en la fe. Y es lo que pasa aquí con Juan Marcos y con Pablo. Es extraño, ¿verdad? Y sucede estas cosas. Y yo le digo a usted, pasan, sí las pasan.
pero la vida, el camino, nos va haciendo sanar el corazón y vamos después volviendo a reencontrarnos en la misma evangelización. Ahora, después de esto, vamos a ver ahora qué pasó con Juan Marcos. Pues no, después de esta separación, después de esto que pasó, y verán que todo lo que les he hablado son las Escrituras. Nada ha venido a inventarme, ¿no es cierto? Todo está aquí, ¿ya? Séptimo y último punto. Se va a llamar el Hijo Espiritual. Y esto nos vamos a ir a la carta de San Pedro. Pedro, sí, vamos a ver qué pasa aquí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dígalo conmigo mientras busca. Guiado por un apóstol, formado en el crisol de la fe. Y este es Juan Marcos. Vean. No, pues ya dije eso yo. Pues. Hable serio. No sé. Mientras busca la cita de 1 de Pedro 5:13. No sé, mi hermano, a veces pasa que el joven tal vez no calzó en el ministerio, tal vez en un ministerio de la palabra, en la misa. El joven tal vez no fue bueno en un ministerio, en un apostolado. Tal vez usted o yo fuimos rechazados o no pudimos establecernos con alguien en la vida de fe. Tal vez un servidor en la renovación le dijo, ¿sabes qué? Tú no sirves, tú no puedes, tú no vales. O otro es tu ministerio. O alguna vez usted sufrió la amarga decepción de que el mismo párroco o un sacerdote le dijo, date a sentarte, mejor aquí no vales alguna cosa, como le pasó a Juan Marcos. Juan Marcos sufrió también él rechazo de alguien muy grande en la fe. Y nos puede pasar en la vida espiritual esas cosas. Pues ¿saben qué? Aquí viene otro punto. Y miren lo que dice ahora Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Palabra de Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Eso. Más fuerte. ¿Quién dijo? Pedro. ¿Y quién era Pedro? El apóstol, la roca. El que se hundió, el que fainó al toro la oreja y todo eso, ¿no es cierto? Él, Pedro. El que lloró, negó y después la aceptó, él mismo. Él dice, la iglesia que está en Babilonia, esto es un mensaje cifrado. Él no estaba en Babilonia, él estaba en Roma. Ya, pero para que los cristianos perseguidos, porque era un tiempo de persecución, como Juan mandaba el mensaje cifrado en Apocalipsis, también Pedro manda cifrado el mensaje. Dice, estoy en Babilonia. Y aquí la iglesia elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, los saluda. Pedro, el apóstol, habla ¿de quién? De Marcos, como su amigo, como su confidente, como su servidor, como su pana, como su hijo. Y aquí vamos a ver el camino que toma Juan Marcos. Después de separarse y sentir el rechazo del gran Pablo de Tarso, y el dolor que es también sentir que uno no vale para una misión, regresa a Jerusalén. Y en Jerusalén es adoptado, adoctrinado y trabaja con Pedro. Y es Pedro en el cual hacen un camino de fe y misionero. Y tan grande es el amor que estos dos tienen que Pedro le llama mi hijo a Juan Marcos. ¿Se da cuenta?
Es que uno tiene que sumergirse en la palabra para ver, oiga, y uno se queda fascinado. Y es Pedro el que, junto con Juan Marcos, tienen 4 pilares que yo puse aquí. Una relación espiritual profunda. Pues aquí en este saludo indica la relación íntima de un mentor con su discípulo. Y refleja el cariño, la confianza y la guía espiritual de Pedro a Juan Marcos. Oiga, mi hermano, si usted alguna vez siente el rechazo, acuérdese de Juan Marcos. Y aunque usted vea, yo también he sentido el rechazo en mi vida pastoral. No crea que, hermanos, a mí siempre han dicho, tenga hermano, tenga el micrófono, cante, tenga la guitarra, alabe. No, mi hermano. Yo les he contado mucho en mis testimonios. Yo he sentido mucho ese rechazo. Y más aún hoy también que andamos predicando, sentimos el rechazo hasta de otros predicadores que se sienten dueños de la verdad absoluta. Porque siempre habrá la gente que nos rechaza. No crea que no. El camino del apóstol siempre es marcado del rechazo. Y a veces hasta en mi comunidad hay gente que también nos rechaza. Yo diría, pero ¿cómo? Vaya a leer el evangelio de ahora. Nadie es profeta en su tierra. Y es así. Pero siempre habrá, si te rechaza Pablo en tu vida pastoral, siempre habrá el Pedro que te adopte. Siempre habrá el Pedro que te acoja como hijo. Siempre habrá el Pedro que sea tu mentor, tu guía y que te enseñe el camino de la fe. Tal vez no sea la dureza del Pablo estricto y fuerte, que el que aquí cuidado me falta y cuidado llega atrasado y cuidado. Entonces el Pedro, el que lloró por negarle al maestro, el que le aceptó y le dijo te quiero, le dijo ven Juan Marcos, vamos conmigo. Así es el camino de la fe, hermanos. Y yo le pedí al Espíritu Santo el tema de hoy y me dijo el Señor Juan Marcos. Y yo sé que ustedes están tocados de su corazón en este momento. El segundo punto entre Pedro y Juan Marcos es la colaboración en el ministerio. Pues Juan Marcos le acompañó en todos los viajes, labores ministeriales, pero en todo el proceso y en el trabajo que iba Juan Marcos con Pedro pasó algo increíble. Juan Marcos fue absorbiendo las enseñanzas, los testimonios de primera mano de Pedro, la vida de Jesús. Y ese fue el gran propósito que tenía el Espíritu Santo. Juan Marcos absorbía todas las enseñanzas de la boca de Pedro. Cada relato, cada palabra, cada acontecimiento. Cómo lloró Pedro, cómo Jesús caminó por las aguas, cómo se hundió hasta el fondo, todo. Y Juan Marcos todo absorbía, todo absorbía, todo absorbía. El tercer punto. Vamos ahora sí a desvelar totalmente. Hermanos, Juan Marcos es el que nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. Y es uno de los evangelios que tenemos en la Biblia, que son, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De los 4 evangelios, 2 son apóstoles y 2 no son apóstoles. Apóstoles fueron Juan y Mateo. Los otros son Lucas, el médico, y el otro Juan Marcos. Y cuando usted, hermano, medita y lee el Evangelio según San Marcos, usted está escuchando las palabras de Pedro. Porque el que redactó, porque tenía una instrucción,
era Marcos. Y él todo escribía. De primera mano, el testimonio de Pedro apóstol. Sí, el muchachito que estaba en la casa de María, el que fue de ayudante las primeras veces con Bernabé y con Saulo, el que un día dijo, ya no avanzo a estar en Querigma, me voy nomás, hasta luego. Mucho exigen aquí, mucho piden cuotas, me voy de aquí, no avanzo, aquí medio raro me voy. El mismo Juan Marcos que un día volvió otra vez al grupo y dijo, váyanse de aquí los que soy inconstantes, vayan al grupo oración. Ese guambra joven que solo pasa con ahí afuera molestando con las chicas, sáquenle de aquí. Ese Juan Marcos fue rechazado, fue hablado. Le acogió Pedro. Y Pedro le adoctrinó y le guió. Pedro fue un padre. No lo rechazó. Y gracias a eso, mis hermanos, tenemos el Evangelio de Marcos. Dele gloria a Dios. Fuerte aplauso. Más fuerte. Parecería extraño la vida parecía extraño la vida de Juan Marcos, se da cuenta. Pero Dios tenía un propósito enorme. Él tenía que ser el cuarto evangelista. Y las palabras que él iba a plasmar en ese bendito evangelio iban a ser aquellas que dijo Jesús. Pasará cielo y tierra, pero mis palabras no pasarán, hermanos. Y se acabará el mundo. Nos acabaremos nosotros. Y este evangelio seguirá, hermanos, eternamente. Porque ese es el camino que Dios tiene preparado para nosotros, cosas increíbles. Así que cuando usted viva cosas en su grupo, en su ministerio, situaciones que no entiende, acuérdese de Juan Marcos. ¿Qué le parece? Y diga, amén. Amén. Diga, qué bueno. Así, hermanos. Si alguna vez usted siente esas cosas, vive esas cosas, acuérdese de Juan Marcos. Y a la final, el último punto de este séptimo, él evolucionó del joven al Marco como líder, Marcos líder. Él alcanzó un reconocimiento en la iglesia muy proveniente por parte de Pedro. Y él evolucionó en su vida, pasando de ser el joven asistente al gran evangelizador llamado Marcos, líder en la iglesia. Tanto es así el liderazgo de Marcos, su testimonio y su crecimiento, que en el momento de la cautividad, Pablo le dijo, tráigame a Marcos, porque él me es útil en el ministerio. Gloria a Dios. Denle aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios.